Bienvenidos a un nuevo episodio de Creando Magia. Si ya habéis visto otros episodios del blog, sabréis de las muchas aplicaciones que tienen los servomotores. Hoy os voy a explicar una más, porque vamos a modificar un servo para que gire 360 grados. Mi nombre es Martín Andersen y estamos en Idealab. Recordad que si tenéis alguna duda sobre el episodio de hoy, podéis dejarla en los comentarios del blog que hay más abajo, o si no también por nuestra cuenta de Twitter. Antes de empezar os recomiendo que os miréis el episodio 1 donde hablamos sobre servomotores. Pero bueno, de forma resumida os recuerdo que un servomotor es un motor que se puede posicionar en un ángulo que nosotros queramos. El ángulo de posicionamiento por lo general es de unos 180 grados, por ejemplo tiene un tope en un lado y en el otro, con lo cual no se puede mover más de 180. Y además también necesitamos un circuito que lo controle para decirle en qué ángulo queremos posicionarlo. Por dentro, un servo consta de dos partes. Por un lado tenemos un motor con unos engranajes, estos engranajes que se ven aquí, y el motor está aquí dentro, ¿vale? Y por otro lado tenemos una electrónica, vamos a abrir otro servo, pero por la parte de abajo, aquí se puede ver el motor, y tiene, como os decía, una electrónica, que esta electrónica es la que se encarga de decirle al servo en qué posición ponerse, ¿vale? Si le quitáramos la electrónica, lo que ocurre es que nos quedaría simplemente un motor con unos engranajes, y de esa manera podríamos utilizarlo pues, como un motor con reducción de velocidad. Para trucar un servo entonces lo que tenemos que hacer es abrir el servo, quitarle los 4 tornillos que tiene por debajo, yo ya los he quitado, y quitamos también la tapa inferior, ¿vale? Una vez quitada la tapa podemos ver que tiene un motor y la electrónica, tiramos un poquito del cable para que salga la electrónica, y si os fijáis dentro sigue quedando unos cablecitos con un potenciómetro al final. Eso también con mucho cuidado, lo que habría que hacer es con un destornillador tirar del potenciómetro hacia arriba y quitarlo. Ahí está, ¿no? Y de ahora saldría el potenciómetro también y queda ya la electrónica y el potenciómetro separadas, unidas al motor, ¿vale? También podríais encontraros con un servomotor como este tipo, que la electrónica no es como esta que está soldada con un cable al motor, sino que está todo unido, como se puede ver aquí. En este tipo de circuitos lo que habría que hacer es también con un destornillador muy despacito, ir tirando de la placa por las esquinas hacia arriba hasta que salga la placa entera, así que se puede ver que sale ya con el motor. Una vez que tenemos la electrónica ya fuera, lo que habría que hacer es desoldarle los cablecitos al motor. En este caso son cables, pero por ejemplo en este caso la electrónica, como se ve, está unida al motor, con lo cual habría que desoldarlo por separado, es decir, habría que desoldar el motor directamente de la placa, ¿vale? Vamos a hacerlo con este, y lo que hay que hacer es desoldar los cablecitos, uno y otro. Y así ya tenemos la electrónica fuera, y ahora solo lo que nos queda es un motor al cual le vamos a soldar un cable de dos hilos. Soldamos exactamente en el mismo punto donde estaban soldados los cables anteriormente. Vale, y una vez que tenemos un cable soldado, lo que hay que hacer es coger la tapita que teníamos, aprovechando el agujerito que tiene, lo tapamos para que salga el cable por ese lado, ¿vale? Esto es lo que habría que hacer con la parte electrónica. Ahora lo que hay que hacer es abrir la parte de arriba, con mucho cuidado. Lo mejor es poner el dedo sobre el eje del servo y levantar esta tapa, ¿no? Entonces saldría la tapa de arriba y se verían los engranajes. Estos son engranajes de plástico, como se puede ver, y también tenemos esta que tiene engranajes de metal, ¿vale? En los engranajes tiene un tope, ¿vale? Ese es el tope que no nos permite que gire constantemente. No sé si se puede llegar a ver en este servo, el tope es este que está aquí, que es un tope de plástico, y lo que hace es impedir, cuando gira para un lado, se traba contra un extremo, y cuando llega al otro, traba contra el otro. En el otro, el tope es este que está aquí, que es un tope de metal, que también es el que nos impide que gire constantemente. Vamos a quitarle el tope al de plástico, ¿vale? Pero los pasos serían iguales para el de metal. Lo que habría que hacer es coger un alicate de corte
Y bueno, antes de tocar nada de los engranajes, lo mejor que podéis hacer es sacarle una foto con el móvil, porque si después se os caen o se os mezclan los engranajes, igual no sabéis después cómo colocarlos y es bastante complicado, ¿vale? Entonces, le sacáis una foto y ya eso después lo podéis volver a colocar. Y quitáis los engranajes que hagan falta para llegar al engranaje principal, ¿vale? Una vez que sacáis el engranaje principal, lo que hay que hacer es, con un cúter, con un alicate de corte, quitar el tope que os estaba diciendo antes, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, a ver si se puede ver aquí, es con cuidado, cortar por un lado y cortar por el otro. Y ya nos sale y ahí tenemos el tope quitado, que es el que nos impedía que gire constantemente. Entonces esto ahora lo volvemos a colocar en la posición que estaba, este que venía por aquí, así. Y una vez que tenéis el tope quitado, lo único que hay que hacer es poner la tapa nuevamente en su sitio, ¿vale? Y os voy a mostrar que una vez quitado el tope, el servo puede girar constantemente sin que haya nada que se lo impida, ¿vale? Ahora ya tenemos la parte mecánica también solucionada. Y una vez que habéis hecho esto, pues ya tenéis un servo trucado. Fijaros que simplemente dándole voltaje, por ejemplo, poniendo el negativo con negativo y el positivo con negativo, el servo gira en un sentido, como un motor. Ahora, si lo que hacemos es invertirlo, positivo con negativo y negativo con positivo, pues girará hacia el otro lado. Lo que tiene de bueno esto es que, pues bueno, es un motor que gira mucho más lento, con lo cual nos permite hacer otro tipo de cosas, además de tener las funciones normales que suele tener un servo, por ejemplo, de tirar de pestillos o mover cosas, que también nos puede valer. Y además, si a esto, en vez de un brazo como estos, le ponemos, pues, por ejemplo, una rueda, ¿no? Lo que podemos tener es, pues, por ejemplo, si ponemos dos servos trucados, uno a cada lado, pues podemos tener algo que mueva hacia adelante o hacia atrás, por ejemplo, un maletín que se mueve, un maletín de mago que parece un perrito, ¿no? Que va caminando ahí. También podemos ponerle uno de estos que son como unas bobinas, que es también otro tipo de accesorio, que lo que nos permiten es, pues, recoger hilo, ¿no? Entonces, iría recogiendo hilo, recogiendo o soltando hilo según necesitemos. Y bueno, también como os mostré al principio, si esto es un cartón que le he puesto, pues, un brazo de servo por detrás, y quitamos esta parte y lo que hacemos es ponerlo por detrás esto aquí, y pues nos puede valer también, como os mostré al principio, esto girando, ¿vale? Son todas ideas que podéis hacer. Una última idea sería conectarle un mando a distancia de un canal, con el cual podríamos activarlo para que girara en un sentido. O también podríamos conectarle un mando a distancia de dos canales y cuando pulsemos un botón giraría en un sentido y cuando pulsemos el otro giraría en el otro sentido. Pero esto lo dejamos para un capítulo siguiente. A modo de resumen, recordad que son 3 pasos para trucar un servo. Lo primero es quitar la parte de abajo y quitarle la electrónica, ¿vale? Una vez quitada la electrónica, lo que hay que hacer es quitarle también el potenciómetro que hay dentro y conectarle un cable al motor directamente. Y, por último, lo que habría que hacer es, por la parte de arriba, quitarle el tope al engranaje principal. Con eso ya tenéis un servo trucado. Y cuando chasquee los dedos, vais a seguirnos por Facebook y por Twitter, y suscribiros a nuestro canal de YouTube. En el próximo episodio os voy a explicar cómo utilizar un mando a distancia de 2 canales para controlar el giro del motor en los 2 sentidos. Así que nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, aprovechad el tiempo creando magia.